¿Dónde estoy? Hola, muy buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien en casa. Hoy día un tema de contingencia. La tecnología llegó y llegó para quedarse. Esta presentación para niños de 6 a 12 años que es muy, muy distinta para los niños menores de 6 y muy distinta para los adolescentes mayores de 12. Así que nosotros estamos ahí frente a todo este cambio tecnológico y tenemos que aprender como papá, mamá, a gestionar esta tecnología para que sea un beneficio y no un problema para nuestros hijos e hijas. Así que bienvenido a esta presentación. Primero, la tecnología en sí no tiene nada de malo, pero requiere de un uso inteligente y de un sentido común sobre todo. Requiere de normas y límites para evitar excesos que pueden ser nocivos para el desarrollo pleno y saludable de nuestros hijos e hijas. Se recomienda evitar la exposición a las redes sociales hasta los 11 años. Para cuidar a sus hijos e hijas de las redes sociales hay que adoptar medidas como las medidas que tomaríamos en la vida real frente a una salida de nuestros hijos o hijas, porque obviamente una vez que abre esta ventana de las redes sociales es igual a salir de la casa. Así que preguntar dónde, es decir, en qué sitios son los que visitan, con quién se encuentran en las redes sociales, cuándo y cuánto tiempo. Estos límites en la vida social son como de sentido común, nada más, pero cuando es frente a la pantalla y en la casa, uno se engaña a sí mismo pensando que están seguros. Segundo, una situación con la cual me he encontrado con papás y mamás en el colegio cuando hablamos de este riesgo o hablamos de situaciones donde el niño ha sido vulnerado, es que los papás piensan que el tablet o el celular del niño es algo privado. Y la verdad que cuando estamos hablando de redes sociales no estamos hablando de vida privada, sino que estamos hablando de una vida pública de nuestro hijo. Y ahí hay que tratar de ver de entender muy bien la diferencia entre vida pública y vida privada. No se trata de su pieza, no se trata de su dormitorio, no se trata de su vida íntima, o si se trata de su vida que debería ser íntima, está hecho pública. Y ahí radica mucho el peligro. La red está llena de gente que están ahí al acecho para abusar de nuestros hijos e hijas. Así hay que ver el peligro de las redes sociales. Lo otro, y es un aspecto no menor, y por eso que es hasta los 11 años, y que antes no tienen la madurez emocional, para poder interpretar un lenguaje de la red propio de la tecnología, y que no muestra un lenguaje emocional, no lo transparenta. Así que, ¿cómo interpreto un mensaje en WhatsApp si yo no veo la cara, si yo no veo la mirada, si yo no veo las expresiones faciales, si yo no tengo acceso al lenguaje no verbal que, recuerden, representa 80% de nuestra forma de comunicación con el otro? Así que ojo, mucho ojo con las redes sociales, antes de los 11 años y después, pero si quieren acceder mañana a la presentación para adolescentes, sienten que su hijo ha quemado etapa y quieren un poco corregir, reparar o ver qué pasa o qué viene, mañana muy bienvenido a la presentación para adolescentes. Los contenidos entonces deben estar adaptados a su edad, tienen que tener siempre supervisión y acompañamiento. Las redes sociales son públicas,
pero pueden irrumpir en la vida privada de sus hijos e hijas. Hay situaciones que se llaman grooming, que en el fondo es cuando vulneran a sus niños o los derechos de sus niños y niñas a través de las redes. El grooming es un proceso que comúnmente puede durar semanas, incluso meses, variando el tiempo según la víctima. Esto suele pasar por una serie de fases de manera más o menos rápida según diversas circunstancias. Los que abusan en línea saben cómo hacerla, son hábiles y sabrán cómo engañarlos. Los niños y niñas menores de 11 años no tienen la madurez emocional para lidiar con este tipo de situaciones. Son muy vulnerables y expuestos. No son capaces de interpretar las emociones cuando están en el espacio virtual. Ustedes deben saber acerca de los sitios visitados por sus hijos e hijas. No permitir la tecnología en el dormitorio o un espacio al cual no tienen tanto acceso a usted, donde no ven lo que está pasando. Porque si nuestro lenguaje no verbal es de 80%, entonces si yo tengo mi hijo metido en la pantalla o en las redes sociales a una distancia de 1 metro, 2 metros de mí, en el living, cerca de donde estoy, yo me voy a dar cuenta que físicamente algo le va a pasar. No verbalmente, yo veo que sus expresiones están cambiando. Yo reconozco en su cara la angustia, la ansiedad, el susto, en fin. Yo voy a poder interpretar su lenguaje no verbal si está cerca mío. Si no, no. Está a puerta cerrada y no hay cómo saber con quién está, cómo está, a qué está expuesto. Perdón. En caso de falta de supervisión y de acompañamiento, es lo mismo que si obviáramos tener normas y límites en la casa. Entonces la pregunta hoy que yo le hago es, ¿qué pasaría de no ponerles límites y normas a nuestros hijos e hijas? La sensación de abandono sería terrible para ellos. Llamarían la atención de mala manera. Y si en este espacio de abandono o frente a esta sensación de abandono que yo siento, se encontraran con un mundo virtual fascinante, ¿qué pasaría? Porque el mundo virtual para todos nosotros algo fascinante tiene. Ha sido estudiado, ha sido creado por expertos que saben cómo hacernos casi adictos a estas redes. ¿Qué pasaría con nuestros hijos? Primero, hay un síntoma de aislamiento. Incluso, según los especialistas, hay chicos que podrían pasar por autista porque empiezan a aislarse, a meterse en este mundo virtual que no es real y no tienen las relaciones, las interacciones saludables que deberían tener a su edad. ¿Ok? Empiezan a haber déficit de atención, hay grave problema de atención con los niños que están metidos mucho en estas redes sociales. Le baja la autoestima, habilidades socioemocionales absolutamente descendidas, no saben cómo comunicarse, el cara a cara, cómo interpretar el lenguaje del otro, los códigos sociales que tenemos instalados en nuestra cultura empiezan a bajar mucho estas habilidades y se compran muchos conflictos sin querer porque no han desarrollado estas habilidades como deberían haberlo hecho. Las adicciones a las pantallas son muy conocidas. ¿Por qué son adictivas? ¿Porque tienen algo fascinante? Porque no encuentran muchas contradicciones, no tienen que lidiar con otros puntos de vista, no tienen que resolver muchos problemas. Es un mundo muy atractivo. He usado la palabra fascinante, es la palabra que se usa. ¿Y qué pasa cuando yo juego a la pelota, por ejemplo? Lo paso bien, yo siento placer. Cuando yo leo un libro, ¿qué siento? Siento gusto por el libro, gusto por la lectura.
el gusto por la historia que me parece entretenida, pero cuando yo estoy frente a una pantalla, lo que yo siento es fascinación. ¿Cuál es la diferencia entre sentir placer, entre sentir gusto o entre sentir fascinación? Es que la fascinación te lleva a la adicción. Esa es la diferencia, ¿ok? Así que cuidemos los niños de esta fascinación. Produce un placer en el cerebro, pero produce un placer que quiero seguir y seguir y seguir. Esta cosa es este aspecto del placer o de la dopamina que se libera en el cerebro es la que me va a llevar a querer seguir conectado y no respetar los tiempos. Y sí, después hay unos grados de adicción que son lamentables, ¿ya? Así que cuidado con eso. La exposición a peligros y abuso que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, ojo, la tecnología, las pantallas, las redes sociales no tienen la culpa. ¿Qué tienen a quién le conlleva esto, la responsabilidad? ¿A quién le corresponde? A los padres, a los que educan. Es decir, si yo no pongo normas y límites en mi casa, yo soy un papá irresponsable. Mi responsabilidad parental tiene que ver con supervisión, con acompañamiento y con normas y límites. Ahora, ¿qué necesitan nuestros hijos e hijas? Necesitan interacción real con otros. Necesitan juegos, actividades físicas, compartir con su familia, colaborar en casa para sentirse parte, aprender cosas nuevas, resolver problemas de la vida cotidiana, diaria, conversar, comer sano, contacto con la naturaleza, actividades simples que despiertan su imaginación o que incentivan su creatividad, aprender cosas nuevas, ojalá todos los días. Hay una capacidad de asombro, primero una curiosidad, una capacidad de asombro que nos lleva a un estado espiritual. La espiritual es una necesidad del ser humano, intrínseca, que nos lleva al autoconocimiento. De esto estoy hablando, no estoy hablando de ninguna dogma, de ninguna religión, estoy hablando de conocerme, poder tener esta introspección que hace que yo llegue a mi yo real, mi yo verdadero, mi yo profundo. La capacidad de asombro, yo elegí esta foto porque es maravillosa. La capacidad de asombro en este sistema que tenemos hoy como sociedad nos mata la curiosidad, nos mata la creatividad y nos mata sobre todo la capacidad de asombro. No podemos matarla en nuestros hijos. Es maravillosa. Es poder emocionarse frente a cosas simples, pero de la vida real. Recuerdan que en el mundo de la tecnología hay un mundo increíble. Yo puedo viajar por el mundo todos los días con mis hijos a través de las pantallas. Y yo puedo ver las maravillas del mundo, puedo ver National Geographic, puedo ver programas increíbles con mis hijos que son alucinantes, pero es un momento en el día y yo lo tengo que obviamente complementar con todas estas actividades que puse en esta diapositiva, ¿ok? Así que de verdad que no tengo nada contra la tecnología, sino no estaría de acuerdo con el aprendizaje a distancia, con la plataforma, no, vamos a esto ahora. Lo que yo quiero plantear acá es que la tecnología se tiene que gestionar para optimizar su uso, ¿ok? Hoy en día, en pleno tiempo de confinamiento, necesitamos de la tecnología más que nunca, pero hay que usar el cara a cara. Eso es lo que nuestros hijos menores necesitan.
para poder interpretar el lenguaje no verbal del otro, vincularse e interactuar de verdad, por ejemplo, con el abuelo, la abuela, el tío, el familiar que no podemos ir a visitar, pero que sea un cara a cara en el sentido que hay una conversación que se establece, incluso se puede jugar junto en algunos casos, es súper bonito, se muestra el entorno, se muestra un trabajo que han hecho, etcétera. En tiempo de confinamiento se permite seguir conectado y comunicado con nuestros seres queridos, nuestras guías, compañeros, colegio, en fin. Esto es un aspecto absolutamente maravilloso de la tecnología. Después me permite seguir con mi proceso de aprendizaje, con un recurso que además me motiva, porque le motiva la tecnología a los niños. Tener acceso a un sinfín de informaciones es algo increíble. Todas las informaciones que uno quiere, un clic y ya está. Es de verdad increíble porque no podemos de alguna manera impedirlo a los niños. La tecnología, como lo digo en el título, llegó para quedarse y estamos todos realmente conectados. Eh, Mi trabajo hoy yo no lo podría hacer sin la tecnología. Esta presentación requiere de una investigación responsable todos los días y yo voy y navego y voy viendo un aspecto y el otro, voy rechazando, voy aceptando, voy haciendo mi propio punto de vista, mi propia opinión acerca del tema y de ahí, eh, siguiendo nuestros principios y nuestros valores montessorianos, voy dándole el mensaje y compartiendo el mensaje con ustedes, ¿ya? Después hay que pensar que la tecnología desarrolla nuevas habilidades cognitivas absolutamente ahora. Eh, Cuando uno habla del cerebro que se está, de un cerebro digital, que es un cerebro que ha cambiado, que se ha transformado, perdónenme, pero el cerebro requiere de mucho más tiempo que una sola generación para sufrir modificaciones tremendas, digamos, ¿ya? Así que, ojo con sobreestimar también el uso de la tecnología con la transformación cerebral. Eh, Tenemos, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir, tenemos un triple cerebro, ¿no es cierto? El reptílico, que tiene que ver con nuestra sobrevivencia, con el comer bien, comer saludable, dormir lo suficiente, con nuestra respiración, ojalá respiración consciente, y también con una respiración eh, que nos van a llenar los pulmones de aire fresco, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo actividades físicas, que tengamos que movernos, etcétera, ¿no? Esto es el reptílico. Después viene todo nuestro cerebro límbico, que tiene que ver con toda nuestra parte socioemocional, de cómo me comunico, cómo me conecto, cómo me vinculo con el otro, con mi familia, cómo comparto, cómo me siento feliz eh, pudiendo tener compañía, ¿no? Sentirme parte de un grupo. El ser humano es social, es afectivo, el humano es amoroso, pero también es sobreviviente, entonces va a defender lo suyo ahí. Y por eso que tenemos que desarrollar estas habilidades socioemocionales para poder resolver conflictos, como lo hemos visto en otros talleres, de forma pacífica, eh, conversando. Pero si yo lo tengo adicto a las redes o a las pantallas desde chiquitito, se ha visto que estas habilidades socioemocionales están descendidas, se ha visto muchos atrasos en el lenguaje. Si yo no tengo el lenguaje, yo no voy a poder resolver mis conflictos. Entonces, si hay que reparar ahí, si hay que reeducar, hagámoslo ya pronto, ¿ok? Eh, lo otro es que la neocorteza, si yo estoy bien desde lo reptílico, digamos, si yo estoy bien alimentado, si yo he tenido mi tiempo de sueño, si yo tengo una vida saludable,
eh, y que yo además tengo toda mi parte socioafectiva tranquila, armónica en casa, sí, hay como una suerte de compuerta que me lleva a despertar todas mis potencialidades de aprendizaje. Entonces, si en estas condiciones yo estoy con esta ventana que se abre a esta maravillosa tecnología, con toda la supervisión, con todo el acompañamiento, con toda la mediación y con todas las normas y los límites que esto realmente amerita, yo voy a tener un mundo increíble, voy a poder viajar con mis hijos todos los días por el mundo y después comparar un país como con el otro, ir a un atlas y darse cuenta de que el mundo audiovisual abre una ventana maravillosa hacia el conocimiento. Yo puedo viajar por el cuerpo humano. Yo puedo ser invitado a actividades creativas, eh, a, a- a actividades medioambientales, de cuidar mi entorno, de cuidar los seres vivos, las plantas, de cultivar, en fin. Ahí yo creo que entramos a un mundo sin límites, pero no podemos transformarnos nuestros niños en unos seres digitales en lo millennium, en lo nativo, no. Porque antes de los 2 años, lo dije ayer para el preescolar, deberían ser, pero cero exposición a pantallas, porque ellos están en un periodo de conexiones neuronales que requiere de integración sensorial, de apego y de otras cosas. Así que, de verdad, se trata de gestionar, no condenar la tecnología, sino que gestionarla y de poder hoy día tomar esta oportunidad de tener otros recursos como un recurso más. Yo insisto en eso, tenemos unos ambientes de aprendizaje envidiable, unos materiales que son una abstracción materializada que permite al chico manipular, experimentar, entender conceptos muy abstracto, muy complejo, con un material diseñado por la doctora que es maravilloso. Yo no voy a sacrificar esto, pero ni que me mate. Pero sí podemos complementar con este recurso nuevo que también motiva mucho a nuestros niños. ¿Ok? Pero tienen que socializar, tienen que tener a papá y a mamá cerca y tienen que ser muy cuidados. Y recuerdan, eh, hacer la diferencia en lo que es un espacio privado y lo que es un espacio público. Hacer entender al chico que a través de la pantalla abre la puerta de su casa y tiene que saber bien a quién. Y tiene que poder pedir ayuda a su papá, a su mamá, tiene que poder pedir consejo y contar con su presencia. ¿Ok? Así que tú eres el modelo. Esa es la verdad, somos el modelo. Educamos lo que hacemos. De desconectarse para conectarnos con los nuestros. Esto es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, bueno, nosotros que estamos con teletrabajo, hay un tiempo que nos vamos a desconectar para conectarnos con nuestros seres queridos en casa. Tener un contacto virtual seguido con nuestros seres queridos y cercanos, los que ya no podemos visitar por el momento, ¿ok? Así que este contacto virtual, el cara a cara, afectivo, rico, de conversación, de compartir, esto se puede hacer virtual, es muy saludable para los niños, la pantalla es maravillosa para esto. Acompañar a nuestros hijos e hijas en esta nueva forma de aprender hasta que lo pueda hacer de manera más autónoma. Eso es lo maravilloso de la edad de sus hijos, que ya con un primer acompañamiento, después es como dejarlo al portón del colegio y saber que lo va a poder solo, y saber que va a recibir la ayuda y la atención necesaria. A esto tenemos que aspirar, ¿ok? Compartir y hacer cosas en familia, colaborar todos en la casa, es el cuento, a colaborar todos en casa.
a cocinar, a poner la mesa, a ordenar, a cuidar del jardín, a cuidar las mascotas, etcétera, etcétera. Cada uno con sus responsabilidades, eso es lo más saludable que hay. Generar momentos de calidad para estar con nuestros hijos e hijas, ¿ok? Es un tiempo para la tecnología, un tiempo para las tareas, un tiempo para el aprendizaje, ¿cierto? Un tiempo para el juego, pero un tiempo para la familia, un tiempo para compartir, para conocernos, para conversar, para jugar. Esto era la presentación de hoy. Espero que le haya servido. En el taller, bueno, en la plataforma, también he subido 2 otros videos que son de especialista, un psicólogo y una persona que ha estudiado mucho acerca de este tema de la tecnología. Así que espero que todo este material le haya servido porque no es un tema menor hoy en día, por eso lo quería tocar con ustedes, sobre todo ahora que nos proyectamos con esta plataforma Microsoft Teams en el colegio. Así que le vaya muy bien, cuídense mucho entre todos para que no tengamos que lamentar pérdidas o problemas de salud.